Bueno, y este lunes es primer día hábil después de una nueva alza en el pasaje del Transantiago y muchos chilenos recién se dieron cuenta cuando se trasladaban hoy hacia sus trabajos. Alfonso Concha tiene más detalles. Alfonso. ¿Qué tal, Loreto? Buenas tardes. Claro, y los precios, para recomendarlo e informarlo inmediatamente, es de 520 los buses, 540 en horario valle, eso es el metro, y hasta 600 pesos, eso también en el metro en horario punta. Pero lo otro importante, tomando en cuenta que hay un nuevo ministro de Transporte y Telecomunicaciones, son las fiscalizaciones que se han estado realizando desde el fin de semana último en adelante. Solo el año pasado se produjeron cerca de 1 millón de fiscalizaciones y capitalinos multados por evadir el pasaje fueron más de 50.000 capitalinos que hasta el año pasado pagaban media UTM. Lo cierto es que conforme avanzan estas medidas de fiscalización se han dado cuenta también que la evasión es bastante grande en diferentes puntos de la capital, por lo tanto se han tenido que subir las multas. Hoy un capitalino multado por evadir el pasaje llega a pagar hasta 56.000 pesos, eso significa una UTM y media. Y la verdad es que son medidas que se han ido fortaleciendo, tomando en cuenta también que la evasión es bastante amplia. Yo les contaba de un usuario, uno de cada 5, ahí sí, uno de cada 5 usuarios del transporte público evade el pasaje. Eso en términos de costo, para que se hagan una idea, son 150 millones de pesos diarios, se pierde por concepto de evasión. Ese motivo, más los gastos operacionales y también la salsa de combustible, hace que se produzcan las alzas de los pasajes del transporte público que afectan a cerca de 4 millones de capitalinos que utilizan el transporte público. Pero ¿cuál es el argumento de quienes evaden los pasajes? La verdad es que son bien variados, algunos le echan incluso la culpa a los validadores. Escuchemos precisamente quienes han sido sorprendidos sin validar el pasaje del transporte público durante estas fiscalizaciones. No hay platita de repente, ¿Ah? No hay platita de repente. Ya. Ahora, ¿qué te parece? Va a tener que pagar un parte de 56.000 pesos. Como buen chileno, no. Ahí la verdad. Ahí de alguna manera hay que pagarlo, ¿no? Yo marqué la tarjeta en el validador, lo marqué como todos los días. Vengo de un turno de noche. Y resulta que marco el validador no me marca y la señorita me toma la tarjeta como que no ha marcado. Eso es injusto. Y ahora van a sacar una multa porque marqué mi validador. Arreglen las cuestiones de las máquinas, ¿no? Hay que decir que según el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transporte, los validadores han funcionado en forma óptima. Por lo tanto, hay solo un motivo para no validar y es precisamente que se cometa con esa irresponsabilidad. Yo les contaba, la multa llega hasta los 56.000 pesos, son derivados al juzgado de policía local. Y hay que compartir también con ustedes cifras relacionadas con eso. Por ejemplo, en un pequeño recorrido en Puente Alto, nos dimos cuenta de que 70 personas fueron llamadas a este tribunal, pero lo cierto es que solo 8 llegaron. Por lo tanto, la pregunta que nos realizamos inmediatamente, ¿sirve de algo estas multas? Junto con endurecer las penas, se creó, hay que decirlo, un registro de pasajeros infractores. Aún no hay marco legal, pero lo cierto es que van a quedar marcados en su papel de antecedente todos los pasajeros que no hayan pagado el pasaje del Transantiago, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo otro, ya lo compartíamos con ustedes, las alzas del Transantiago. Se produjo una este último fin de semana, a la fecha son 120 pesos más que se paga por pasaje dentro del transporte público, pero puede ser que no sea la última alza. Así, al menos lo manifestó el ministro de Transporte esta mañana. Escuchemos. Nosotros estimamos inicialmente que es posible que haya una segunda alza en febrero, pero también creemos que no debería haber alza importante en los próximos 12 meses, o al menos en los próximos 6 meses, después de la de febrero. Lo importante es que el panel de expertos tiene que equilibrar la situación financiera del sistema, y para eso se definen las tarifas, pero adicionalmente en ese equilibrio entran cosas como los precios de los combustibles, el impacto del dólar, el costo de los neumáticos, elementos que hacen que pueda cambiar la tarifa en función de variables inciertas hoy día. Hay que decirle al ministro, el nuevo ministro de Transporte, esta mañana en Tele 13 AM, dijo que si bien hay temas pendientes, eso no es argumento suficiente para que se produzca la evasión, que es bastante amplia. Continúan las fiscalizaciones y yo les contaba que un 20% de los usuarios del Transantiago en general no paga las tarifas del transporte público. En el sector sur esas cifras se aumentan al doble, es decir, un 40% de los usuarios no paga su pasaje. Algo muy grave que significa también entorpecer el transporte público, y lo que es aún más grave, sobre todo para el bolsillo de cada uno de los capitalinos, es que se tiene que pagar una multa, ya les contaba, de 56.000 pesos. Claro, multa que equivale a cerca de 100 pasajes, así que más vale pagar el pasaje que esta multa. Muchas gracias, Alfonso. Ok, buenas tardes.